¿Cómo se sienten? Bien, esperando y en victoria, ni un paso atrás. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Estar aquí es un milagro. Amén. En estos momentos, iglesia, yo no sé cómo tú estás delante de Dios. Yo no sé si tú estás aquí sentado en esta mañana y no puedes ni siquiera concentrarte porque hay algo que te tormenta, hay algo que no te deja ser feliz. No sé cómo tú estás, pero mi Padre Celestial sí lo sabe. Por eso en estos momentos te invito a colocarte de pie. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él tome el control y que no sea un tema que yo quiera dar, sino las palabras que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Vamos a hablar con Dios. Padre Celestial, una vez más nos presentamos ante su presencia. En estos momentos quiero presentarle a la Iglesia La Paz. Quiero presentarle cada hogar aquí presente. Quiero presentarle cada familia. Padre, usted sabe lo que necesita cada hogar. Usted sabe lo que necesita su pueblo. Venimos aquí a su casa de oración con la esperanza de que usted nos llene de su Santo Espíritu cada día más. Padre Celestial, que no sea un tema que yo quiera predicar, sino más bien que sean las palabras que sus hijos necesitan escuchar. Por eso quiero pedirle en el nombre de Jesús que perdone nuestro pecado y reprenda todo aquello que impida que su nombre sea glorificado. No deje, Señor, que nadie salga vacío. Permite, Señor, que si hay un corazón vacío pueda ser lleno esta mañana a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. ¿Por qué Dios dijo estas palabras? El que practica el pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, allí nos damos cuenta cuando nuestros primeros padres cayeron, Adán y Eva. En el versículo 6, allí nos vas a hablar a nosotros cuando Eva tomó del fruto que comió. Dios creó a Adán y a Eva solamente con una sola naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? Espiritual. Es decir, que el hombre, ¿quién era que lo reinaba? ¿Quién era? Solamente Dios. En sus pensamientos, ¿qué estaba? Solamente adorar a Dios, alabar, disfrutar de la naturaleza. No sabía lo que era el dolor porque no existía. Pero un día viene el enemigo, siembra su semilla en el corazón del hombre, siembra su carácter. ¿Cuál es el carácter del enemigo de Dios? Odio, violencia, homicidio, egoísmo, ¿qué más? Depresión, orgullo. Y el único objetivo de él, ¿qué es? Es destruir. Ahora, dentro de nosotros tenemos estas dos naturalezas. Una de estas dos gobierna nuestra vida. Cuando el Señor gobierna nuestra vida, nuestro pensamiento, hay paz, hay tranquilidad. Usted va a manejar las situaciones que se presenten más calmadamente porque Cristo Jesús vive en usted. Ya no vive tú, sino que ¿quién es que vive? Cristo. Pero cuando lo carnal estás por encima de lo espiritual, se te hace difícil leer la Biblia, se te hace difícil orar, se te hace difícil venir a la iglesia. Cuando alguien te habla de una vez, quieres defenderte, decir palabras descompuestas, palabras destructivas. Siempre estás a la defensiva. ¿Por qué? Porque es el carácter ¿de quién? Del enemigo, y lo que quiere es destruirte. Ahora viene Jesús y nos dice a nosotros, mira, si el pecado, es decir,
Y si la naturaleza del enemigo estás por encima de mí, tú vas a ser un esclavo de él. Vas a ser un esclavo de malos pensamientos. Vas a ser un esclavo porque cada vez que se te presenten situaciones, en vez de venir a mí, te vas a angustiar, te vas a desesperar y no vas a encontrar la salida. Es lo que nos está diciendo Jesús a nosotros. Esclavo es del pecado, eres un esclavo. Y Dios no te llamó para ser esclavo, Dios nos llamó para ser ¿cómo? Libre. Pero esa libertad, ¿cómo yo la puedo adquirir? ¿Cómo yo puedo ser libre? Para yo adquirir esa libertad, mi vida tiene que estar escondida en Jesús. Amén. Yo tengo que alimentar la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo se alimenta? Estudiando su palabra todos los días. Revisando tu vida, cómo estás delante de Dios. A través de la palabra. Pasando tiempos a sola con Jesús, hablando con Él, orando. ¿Qué es orar? Abrir mi corazón a Dios, ¿cómo? Como un amigo. Es decir, háblale, cuéntale qué tú sientes. Alabando el nombre de Dios, viniendo a la iglesia, buscando a una persona y hablándole de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con la naturaleza espiritual? Va a estar fuerte, y cuando la carnal se quiere levantar, usted en el nombre de Jesús vas a ser libre. Hay un ejemplo que a mí me encanta tocar con respecto a estas dos naturalezas. Cuando vive, cómo lo hace esclavo. Si nosotros vamos a esta historia, vamos a ir al libro de Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, allí nos vamos a encontrar con la historia de ¿quién? De David y Goliat. Usted se recuerda que en una ocasión el rey Saúl fue desobediente a Dios, gobernaba lo carnal más que lo espiritual en su vida. Como consecuencias, un día, apareció la guerra, es decir, el ejército filisteo se reunieron y iba a haber una guerra. ¿Qué sucede? Él reunió su ejército, se fue a la guerra allí, a aquel valle de Sucot. Y mientras estaba allí, ¿qué pasó con este rey? Este rey, como gobernaba más lo carnal que lo espiritual, cuando miró el problema, cuando miró la estatura de Goliat, cuando miró la armadura de Goliat, cuando miró todo lo que tenía esta armadura, ¿qué hizo este rey? Vamos a leer la Biblia porque aquí hay detalles que no quiero pasarlo, para que no sea yo que lo hable. Versículo 4 del capítulo 17 dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. ¿Qué altura vendría siendo esto? Dice que esta altura vendría siendo 2 metros, 2.9 metros de altura, casi 3 metros de altura tenía Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, es decir, 135 libras. Solamente pesaba esa malla. Sobre sus piernas traía prebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y no serviréis
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Por qué ellos utilizaron este método? En Micmat, en una ocasión, el ejército de Dios, de Israel, Dios utilizó este ejército, Dios dio una gran matanza a los filisteos. Ellos sabían que el Dios de Israel, que esta deidad era más poderosa que la de ellos. Entonces ellos trataron de buscar una estrategia. ¿Qué estrategia? Bueno, vamos a equipar a Goliat, vamos a capacitar a este hombre, vamos a hacer una batalla de hombro a hombro, y como no hay un solo hombre que va a poder con él, vamos a hacer una armadura especial de tal manera que solo con verlo ellos tengan miedo. Y así lo puedan vencer y ellos serán nuestros esclavos, porque ellos le tenían miedo al Dios de Israel. Y por eso utilizaron esta estrategia. Pero ¿qué hace el ejército? El ejército, como el rey Saúl, recuerden, lo carnal estaba por encima de lo espiritual. ¿Qué sucede cuando un hombre, lo carnal domina su vida o se ha descuidado en su vida espiritual? Que cualquier cosa que vea tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque evalúa su situación, evalúa sus fuerzas, evalúa sus capacidades. Y si ves que no puedes salir, si ves que estás en peligro, ¿qué haces? Tiene miedo. Pero no se recuerda que el Dios de Israel es un Dios que rompe cadenas, es un Dios que cuando va delante de ti no hay nadie que le haga frente. Eso no es lo que viene ¿qué es? Estoy perdido. Y cuando él vio al gigante, mire lo que él dijo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando quiere derribar tu vida? ¿Qué hace el enemigo de Dios? ¿Qué hace lo carnal combinado con el enemigo? Cuando quieres derribarte es turbar tu mente, causarte miedo. ¿Por qué? Porque una mente turbada, la puerta puede estar delante de ti. Todo el mundo la ves, menos tú. Todo el mundo ves la salida. ¿Cuántas veces usted ha aconsejado a una gente que le dice, hijo, hija, o amigo, padre, o hermano, mira, si tú sigues así vas camino a la destrucción? Tú no debes seguir, pero tiene una mente turbada, no puedes ver la salida. Y tú le aconsejas, y tú se lo explicas, y tú le dices las razones, tú le dices hasta las consecuencias, tú le dices, y no te hacen caso. Porque una mente turbada es una mente que comete muchos errores. Por eso cuando estés turbado, sea por lo que sea que venga a tu vida, habla con Dios. Habla con Dios, nunca salgas así a la calle, porque después vas a decir que a mí todo me sale mal. Es porque se toman decisiones que no son correctas. Y después te lamenta y dice, ¿y cómo fui capaz? Esa tos, no se asusten, es parte. Soy asmática y usted sabe lo que eso implica. Eso es lo que sucede. Una mente turbada no toma buenas decisiones. Y cada vez que el ejército veía, ¿qué hacía? Se turbaba. En el versículo 16 dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Es decir, 40 días por 2, vamos a tener 80 días. El ejército de Israel se debilitaba porque no podían concentrarse en los alimentos, porque una mente turbada hasta el hambre se va. Una mente turbada no puedes tomar buenas decisiones. Estaban turbados, temblaban, tenían miedo, pero ellos no se recordaron que el Dios que los guiaba era el Dios de Israel. Ellos se olvidaron que Dios abrió el mar rojo y
sacó ese pueblo victorioso. Ellos se olvidaron de las plagas que Dios mandó a Egipto para pelear por ellos. Ellos se olvidaron cómo Dios abrió el Jordán. Ellos se olvidaron, ellos solamente se concentraron en el problema, se concentraron en las dificultades, se concentraron en sus capacidades y se olvidaron de Dios. Yo no sé, Iglesia La Paz, si a ti también te pasa lo mismo. Yo no sé cuál es tu gigante. Ellos tenían un gigante llamado Goliat, pero ¿cuál es tu gigante? ¿Es deuda? ¿Es depresión? ¿Es soledad? Porque este es un país muy solo, me he dado cuenta de eso. Tus hijos, tus hermanos o tus padres, o falta de empleo. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es ese gigante que no te dejas dormir, que no te dejas salir? ¿Es el matrimonio? ¿Cuál es tu gigante? Ellos tenían uno llamado Goliat, pero ¿cómo se llama el tuyo? ¿Qué tú estás haciendo? Ellos se concentraron en la característica de este gigante y se olvidaron que en Dios hay libertad, en Dios no hay esclavitud. Amén. En Dios no tienes que mirar al gigante, no tienes que mirarlo y contemplar y pensar, estoy perdido, perdida. No, porque Jesús hay liberación. Ahora viene un muchachito lleno de Dios, un muchachito que su vida se esconde en Dios, llamado David. Un día el padre le dice: hijo, ve allí a ver qué ha pasado con esta guerra, porque no sé nada. Ya van varios días y no sé nada de ellos. Ve a ver si viven. Le dice Isaí: ve a ver, hijo, ve a ver. Lleva estos pocos alimentos, llévalo allí. Ve a ver si todavía viven, házmelo saber. Pero cuando David llega allí, y cuando llegó a aquel lugar, se encontró con este panorama. El Señor tuvo que hablarle a David a través de un ángel y decirle: ve allá, porque el ejército de Dios, o sea, el ejército de Israel ha perdido la confianza en Dios. El temor, el terror se han concentrado más que en mí. Ve, muéstrale que en mí hay una solución. Ve allí. Y cuando llegó David a aquel lugar, que lo primero que se encuentra es con este panorama. Versículo 23 dice: y mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas del filisteo y habló las mismas palabras, y la escuchó ¿quién? David. ¿Y qué hicieron todos los hombres cada vez que aparecía Goliat? Y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué David no tenía temor? Porque su vida estaba escondida en Dios. Y el que está escondido en Dios no ve la característica del gigante, sino más bien mira cuán grande es Dios. Y que no nació para ser esclavo, nació para ser libre. Y cuando lo mira, entonces él dice, versículo 26, entonces habló David a los que estaban todos a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es él? ¿Cómo miró David a este gigante? Lo vio como nada. ¿Por qué como nada? Porque Dios dirigía su vida. Cuando Dios dirige tu vida, ese gigante que usted tiene, cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú pasas tiempo a sola con Dios, ese gigante que no te deja avanzar, que no te deja ser feliz, tú lo
sabes que tu Dios es más poderoso que el problema. Y tú lo estudias. Y tú se lo entregas a Dios. Y tú crees en Dios. Y Él va a obrar el milagro. ¿Quién es este?, dijo David. Ahora, en una batalla siempre hay alguien que siempre te desanime. Porque en esta batalla el enemigo entonces trató de utilizar al mismo hermano de David para desanimarle. Versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le estaba diciendo: tu lugar es cuidar ovejas. Este no es lugar para ti. Acuérdate que entre las reuniones más importantes, a David siempre lo dejaban ¿dónde? En el campo. No lo tomaban en cuenta para nada, porque era un muchacho. O sea, tú nomás sirves para cuidar ovejas. Tú no sirves para esto. ¿Qué tú haces aquí? Pero quiero que sepa, yo no sé si alguien te ha rechazado en esta vida. No sé si alguien te ha dicho: tú no sirves para nada, tú no sirves para esto. Y comienza como a tratar de desanimarte. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo utilizando a su hermano? Él estaba tratando de quitarle esa confianza que él tenía en Dios. Eso era lo que estaba haciendo. Ese fue el primer obstáculo que tuvo. Segundo obstáculo que tuvo. Vamos a encontrarlo aquí. Fueron oídas, versículo 31 estoy leyendo. Fueron oídas la palabra de David que había dicho, y la refirieron delante de Saúl a él, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué hace el rey Saúl al ver a David? Porque David era el otro extremo de Goliat. Goliat era un gigante y David, ¿cómo era? Muchacho pequeño y sin experiencia en la guerra, sin armamento, sin nada. Cuando el rey Saúl lo mira, se desanima y dice: pero tú eres el que va a pelear. Y mira lo que le dice el rey. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Ese hombre está capacitado, es un gran guerrero. Tú nunca has tomado una espada, tú nunca has tenido una armadura. Tú no puedes ir a pelear contra este gigante porque te va a matar de una vez. Entonces David trata de desviar su conversación y le dice: porque cuando tu vida estás en Dios, no hay un ser humano que te desanime. Cuando tu vida te dirige el Señor, cuando lo espiritual estás por encima de lo carnal, todas las demás cosas solamente hacen que ruidos. Pero usted no le hace caso porque usted se lleva de lo que le dice Dios. No lo escucha. Entonces David trató de darle confianza al rey y le dice: mire, mi rey, quiero que sepa esto. Cuando su siervo está cuidando las ovejas, algunas veces aparece un oso, aparece un león. Su siervo va, pelea con ese oso, pelea con ese león y le quita la oveja. Y ese filisteo es igual que un león, es igual que un tigre. Él no va a poder hacerme frente a mí porque conmigo está Dios. Amén. Y Él peleará por mí. Él va a pelear esta batalla. Comenzó a decirle. Y el rey Saúl, al ver esa confianza que él tenía, ¿qué hace él?
Entonces, versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Si había alguien que podía luchar contra este filisteo, ¿quién era? Era el rey Saúl, porque también era un gigante. Tenía una armadura parecida a la que tenía Goliat, pero tenía una mente turbada, había perdido la confianza en Dios, lo carnal estaba por encima de lo espiritual y estaba derrotado. Completamente derrotado estaba él. Le pusieron su armadura, trató, pero no le sirve. ¿Qué significa? Que mi armadura no te sirve a ti ni la tuya me sirve a mí. Cada quien tiene su armadura. Amén. Tienes que fortalecerla. Amén. Tienes que fortalecerla con Cristo Jesús. Para que cuando venga esa batalla a tu vida, usted en el nombre del Señor tenga esa confianza y puedas hacerle frente a esa situación. Pero esa armadura, ¿cómo yo la tengo? Buscando a Jesús, humillándome delante de su presencia y dejando que Dios dirija mi vida. Llegó el momento de la batalla. ¿Qué hace David? Toma su armadura. ¿Cuál era la de él? Un cayado, 5 piedrecitas y una honda. Esta armadura era suficiente para enfrentarse a Goliat. Lo era. Pero esa armadura puesta en la mano de Dios fue capaz de destruir una nación. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: venga a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú no sabes a quién tú has provocado. Amén. Tú vienes a mí con toda esa armadura, me ves a mí insignificante, pues quiero que sepa que yo vengo en el nombre de Jehová, el poderoso en batalla, el que nunca pierde una batalla. Entonces David comenzó a saborear la victoria porque confiaba en el Señor. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, dijo él, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos del filisteo a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios, ¿dónde? En Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. ¿Qué estaba diciendo David? Toda la tierra sabrá que hay un Dios que pelea por tu causa, pelea tus pleitos. No solamente para Israel, también para nosotros hoy. ¿Qué significa? Que ese gigante que tú tienes, deja de mirar al gigante, mira el poder de Dios, que el poder de Dios sobrepasa todos esos gigantes, porque Dios está por encima de todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en Jesús hay victorias, y usted conoce la historia. Usted sabe que David lanzó aquella piedrecita, él se quitó aquel yelmo, se quitó aquel casco. ¿Qué pasó? Aquella piedrecita quedó clavada en aquella frente y se desmayó, y usted conoce que tal como lo dijo fue su victoria, porque él confió en el Señor. Él confió en el Señor. En una ocasión estuve en un congreso de damas en Canadá. Cuando su vida está escondida en Dios, Dios te dará la victoria. Amén. No importa cuál sea el gigante que se presente en su vida. Cuando yo estaba allí en Red Deer, Canadá, estaba allí en este congreso de damas, yo recuerdo que allí apareció
aquella mujer de Dios. Ella contó un testimonio que nunca lo podré olvidar. Ella comentó que en una ocasión, tan solo con 26 años, ella en una ocasión se sintió mal, pero nunca iba al médico. Tenía 2 trabajos. Ustedes saben cómo es la vida aquí, ustedes saben cómo es, que hay que trabajar, trabajar y trabajar, pero la gran mayoría de tus esfuerzos se van en viles. Y ella trabajaba muy duro, pero mientras ella trabajaba, ella aprendió a hacer de Jesús el primero en todo, su mejor amigo. Mientras ella trabajaba, en su mente iba hablando con Jesús. Todo lo que hacía, ponía a Dios en primer lugar. Tenía una confianza grande en el Señor. Cuando llegan esos gigantes que quieren destruir tu vida y tu vida está escondida en Dios, usted es amigo de Él porque ya le conoce, ya tiene esa confianza, tú no te desesperas. Porque tú sabes que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Y precisamente un día ya no aguantó más. Cuando fue al médico, el médico le dice: te quedan 6 meses de vida, vas a morir pronto. 2 hijos, 2 años de edad apenas. Y ella, ustedes saben cómo se siente. ¿Qué tú harías? Alguien te dice, te quedan 6 meses de vida y tú tienes 2 niños muy pequeños. Lo primero que piensa el ser humano es tirarse a un rincón y comienza a llorar, comienza a angustiarse, comienza a desesperarse. Y muchas veces lo mata más la depresión que la misma enfermedad. Pero ¿qué hace esta muchacha que aprendió a ser de Jesús su mejor amigo? ¿Qué hace ella? El médico le dice, te quedan 6 meses. Pero ella dice, mi vida está puesta en Jesús. El tiempo lo determina Dios, amén, no un médico. Los médicos Dios lo dio para ayudarnos a nosotros, le dio esa sabiduría. Pero su mejor médico, ¿quién es? Es Dios. Ella fue a su casa, se postró a orar y le dice, mire Señor, usted sabe que yo fui al médico, el médico me dice que me quedan 6 meses de vida, tengo estos 2 niños, ¿usted cree que va a haber esa mujer que me va a cuidar a mis hijos? ¿Usted cree, Señor, que va a haber esa mujer que lo cuide mejor que yo? Si usted cree que va a haber esa mujer, pues está bien, póngame a dormir. Si usted cree eso, pues póngame a dormir. Ahora, si no hay nadie, usted dio vista a los ciegos, usted resucitó muertos, usted sanó enfermedades como las lepras, usted ayudó a tantos hijos suyos enfermos, usted le dio vista a los ciegos, usted le dio sentido a muchas personas que no sabían a dónde dirigirse, le quitó muchas depresiones. Usted, Señor, le ayudó. ¿Usted también me puedes ayudar a mí? Este problema yo se lo entrego a usted. Pasó noches enteras hablando con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste una noche entera hablándole a Dios con respeto a ese gigante que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno y oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, este día lo aparto para estar en comunión solo con mi Dios? O estas horas, o estos minutos. Porque queremos grandes resultados, pero no pagamos el precio. ¿Cuál es el precio? Pasar tiempo con Dios, porque a medida que pase más tiempo con Dios, Dios te transformará tu carácter. Dios te dará esa confianza que el momento de la dificultad y de las pruebas no te tiras al rincón, porque los hijos de Dios, ellos no nacieron para tirarse en el rincón, ellos nacieron para vencer. Dios te llamó para vencer. No importa cuál sea el gigante que tenga que enfrentar o estés enfrentando. Deja de mirar ese gigante y mira lo grande y poderoso que es Dios.
Porque entre más mire el gigante, más ansiedad vas a tener. Entre más mire su característica, más te vas a destruir, vas a bajar tu defensa. Porque este cuerpo no fue creado por Dios para trabajar bajo estrés. Se autodestruye. Y así estás destruyendo tu salud. Cuando el día ya le tocó ir al médico, el médico le examina, le dice: dime, ¿qué hiciste? ¿Qué medicamentos utilizaste? Porque el cáncer que tú tenías ha desaparecido. ¿Dónde está el cáncer? El Dios de Israel que hizo el milagro allá es el Dios que hace milagro hoy día también. Él puede hacer ese milagro en tu vida porque hay poder en su sangre. Amén. Gloria a Dios. Él lo puede hacer en ti. Allí había una enfermera. Cuando miró esto, sabía del caso. Le dice ella entonces: bueno, el medicamento que yo utilicé fue este. Yo le entregué este problema a Jesús. Amén. Y Él hizo un milagro en mi vida. Ella le habló de Jesús a esas personas. La enfermera solamente dijo: pues hoy mismo me entrego a ese Dios. Amén. Porque es un Dios grande, poderoso. Amén. Y ella le dijo: yo canto para adorar y alabar a Dios. El médico le dice: oye, no podrás volver a cantar, porque tus cuerdas vocales han sido afectadas por el cáncer. Y allí en Redir, ella, después de contar este testimonio, dijo: ahora voy a cantar para honra y gloria de Dios. Amén. ¿Qué significa? Cuando Dios dirige tu vida, nada ni nadie te podrás detener. Iglesia La Paz, he venido a decirte a ti: es hora de una entrega total a Dios. Amén. Es hora de dejar de vivir un cristianismo barato. Es hora de tomar una decisión a quién vas a servir. Es hora de entregarle todos esos gigantes a Jesús. Cuando yo voy a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, 29, la palabra de Dios nos dice allí: el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras. Él dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga Jesús, tráele tus gigantes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No tienes por qué cargar tan pesado, porque en Jesús hay liberación. No tienes por qué pasar una noche en angustia y desesperación, porque si tú le traes problemas a Dios y crees que Dios va a resolver, Él lo va a hacer. Amén. Cuando tú le oras a Dios y le entregas ese problema, créale que Él va a obrar. Amén. Porque el problema de nosotros consiste en que, ay Señor, ya lloré por este problema, lo pongo en tus manos, pero me paro con la misma angustia. Eso no es orar. Orar es que cuando usted le entregue ese problema a Dios, olvídese de eso, que Dios va a obrar. Él te va a dar la sabiduría, cómo trabajarlo. Él te va a abrir las puertas, esa puerta que no puedes ver. Él la va a poner ahí y te la va a abrir para que puedas cruzar. Pero tráelo a Jesús. Por eso, si tú en esta mañana quieres decirle: Señor, este gigante lo pongo en tus manos, este gigante te lo entrego a ti. ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús? ¿Cuántos a partir de hoy, en el nombre de Jesús, van a orar más, a estudiar más la palabra de Dios y buscarán a alguien para hablarle de Jesús? ¿Cuántos en esta mañana quieren hacer ese pacto con Dios de renovar su vida espiritual delante del Señor?
y que van a trabajar lo espiritual. Para no ser ese esclavo que Jesús dijo, que practica el pecado, esclavo es de quién? Del pecado. Pero si has pecado y el enemigo no te deja avanzar, recuérdale lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijito mío, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué significa? Que todos los pecados que son confesados y traídos a Jesús, Jesús lo perdona. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios? Entonces colócase de pie. Carlos, ¿la puedes cantar o la ponemos? Pero está bien, yo voy a orar. Y yo quiero que usted escuche esta alabanza de Daniel Sandoval. Que Dios va al frente, quita las espinas, quita todo. Porque tú eres un hijo de Dios. Recuerda cada milésima de segundo. Eres un hijo, una hija de Dios que nació para ser libre y vencer todos los obstáculos que el enemigo quiera poner en tu vida. Porque Dios te ha dado esa capacidad para vencerlo. Si vienen a tu vida es porque cuando Dios lo evaluó en ti, vio que hay más poder si te esconde en Jesús para vencerlo. Así que ese problema es que tiene, a los pies de Jesús hay solución. Padre Celestial, por la sangre del Cordero usted está mirando la iglesia La Paz. Esta mañana hacen un nuevo pacto con usted de que a partir de hoy prometen ante su presencia orar más, estudiar su palabra, a entregar todo lo que son, Señor, en sus manos. Tome esos gigantes, Señor, así como usted derribó ese gigante Goliat, que el pueblo tuvo ánimo, el pueblo pudo ver cuán grande y poderoso es usted. Así derriba cada gigante aquí presente, de sus hijos que tengan, Señor, y que ellos puedan glorificarle a usted, porque usted es el Dios de la victoria. Padre, en sus manos están nuestras vidas. Pelee por nosotros, Señor. Dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos y ayúdanos a alimentar más lo espiritual que lo carnal, porque no nacimos para ser esclavos, nacimos para ser libres, y esa libertad nos la da la sangre del Cordero. Dios, en tus manos está el pastor de esta iglesia y cada dirigente. Dirija sus vidas, Señor. Dele sabiduría cada día más. En el nombre de Jesús.